Es que es bueno estar en la casa del Señor. Vamos a sacar nuestra Biblia y vamos a ver el libro de Juan, capítulo 4, verso 4. Si no lo puede ver, está ahí en la pantalla. Y vamos a ver lo que dice la bendita palabra del Señor. Y le era necesario pasar por Samaria, oiga, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Oiga, porque los judíos y samaritanos no se trataban en sí. Mire qué tremendo pasaje que dice que era necesario pasar por Samaria. Imagínese, amado hermano, que el Señor le dijera, no es necesario pasar por cada congregación que hay aquí en Guatemala. O que le dijera al Señor, no es necesario pasar a tu casa. Y le dice, llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, lo que tiene no es. Y si lo trasladamos aquí, le va a decir, mira, has tenido 5 pastores. Aleluya. Y de todos los pastores que no te has soportado ninguno. ¿Y cuánta gente, hermano, habla de congregación en congregación, de pastor en pastor? Y ninguno de los pastores que pasaron, hermano, es su pastor. Se acabaron los amigos. Y usted ve todo el pasaje precioso de las cantadas de este pasaje, donde dice que dejando su cántaro, fue y anunció a los hombres, diga conmigo, fue evangelizar. Y vieron el testimonio de ella y la gente, con ese testimonio, fueron a Jesús. Nadie puede evangelizar a nadie si no deja su cántaro, porque ella dejó su cántaro y fue y anunció a los hombres. El cántaro era una carga para ella. No podemos mandar gente a evangelizar, gente cargada, frustrada, amargada, preocupada. No podemos mandar gente así. Pero no quiero hablar de eso, sino lo que yo quiero hablar, ¿cómo es posible, hermano, que la gente, hermano, que encuentre, hermano, el Señor separados, hermano, del cuerpo de Cristo? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para que nosotros no caigamos en eso? Mire, fíjese bien, amado hermano, venga conmigo, gloria a Dios, a Lucas capítulo 8, verso 22. Dice la bendita palabra del Señor. Y uno de aquellos días entró Jesús en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Usted sabe que dentro de las congregaciones hay simpatizantes, va porque les gusta la alabanza, les gusta cómo predican, pero no se afirman en una congregación. Diga conmigo, hay oyentes, simpatizantes, creyentes, hay discípulos, hay amigos y hay siervos, y usted sabe que en varias congregaciones hay eso. Pero aquí dice la Escritura que para que nosotros no caigamos en ese error, hermano, de estar cayendo en divisiones, tenemos que avanzar, hermano. Como dice, pasemos a otro lado. La invitación del Señor es invitar al discípulo que dentro de la congregación avancen, que no se queden estancados. ¿Cuántas iglesias han sido estancadas por años, por años y por años? Y dice la Biblia, así como es el sacerdote, así va a ser el pueblo. Si yo soy un pastor, un ministro estancado, que no avanzo por años, así va a ser el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Pero la invitación del Señor dice que es la invitación a sus discípulos. Pasemos al otro lado, avancemos a otra dimensión. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjense bien. Dice Mateo capítulo 14, verso 22. Y enseguida, diga conmigo, enseguida. Aquí no la vamos a pensar, hermano,
si pasamos o no pasamos. Aquí es de ya. Enseguida hizo que sus discípulos, diga conmigo, discípulos, no del montón, no de los que no se afirman. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca, diga conmigo, a la barca. Y la barca representa a la congregación. Fuera delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a los discípulos, a la multitud. Ahora yo le pregunto, ¿en qué grupo está? A los que dividen la congregación entre judíos y samaritanos, porque los que dividieron, diga conmigo, fueron los religiosos, los fariseos. ¿Estamos de acuerdo? Pregúntale que está a la parte, disculpe, ¿es fariseo? Aleluya. ¿Es del montón o es discípulo? A ver, pregúntese un poquito, pues. ¿Qué tipo de personas somos? Por eso dice que él despedía a la multitud. Entonces quiere decir que a la multitud siempre le gusta quedarse en la orilla. En la orilla. Solamente voy y oigo un mensaje, solamente oigo y oigo las alabanzas porque me gustan, pero no me quiero subir a la barca, me quiero quedar en la orilla. Solamente no me quiero involucrar más allá de las cosas del Señor. ¿Y cuánta gente son del montón? ¿Cuánta gente, hermano, no quiere involucrarse más en las cosas de Dios? Por eso dice que despidió, hermano, a los de la multitud. Son los que no quieren avanzar, no quieren crecer en el evangelio, no quieren anhelar los mejores dones, como dice la palabra del Señor, sino se quedan solamente en la orilla, hermano. Dice la escritura que el Señor le dijo a Moisés: vas a subir al monte y solamente vas a ver la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. Y cuánta gente, hermano, nos pasa así como Moisés, solamente sube al monte y solamente ve cómo otros son bendecidos, prosperados, sanados, de lo que usted quiera, solamente ve, pero él no participa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos se quieren subir a la barca? Porque si no te subes a la barca, el mismo Jesús te dice: hasta la vista, baby. Él mismo te despide. Porque él no te va a forzar. Diga conmigo, él no me va a forzar. Pero búscame, por favor. Bueno, ahorita me vas a buscar un pasaje que te digo ahorita. ¿Vale? Ok, fíjense bien. Entonces, ¿qué dice? Entonces dejó la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Diga conmigo, los de la multitud no van a entrar a la casa. Voy a preparar morada para ustedes, porque donde yo voy a estar, ustedes también van a estar. ¿A quién le dijo? ¿A los del montón o a los discípulos? Qué silencio, hermano. Diga conmigo, a los discípulos. Entonces el discípulo, hermano, entra a la casa con el Señor. Y entonces, hermano, le van a explicar, diga conmigo, el discípulo tiene hambre de la palabra, y le van a explicar, hermano, las parábolas, les van a explicar, hermano, los misterios del reino. Pero los discípulos no quieren entrar al discipulado. Hermano, los del montón no quieren avanzar, no quieren aprender, se quieren quedar solamente en la orilla. Ahora, fíjese bien. Lucas capítulo 5, verso 18. Fíjese bien, amado hermano. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Se da cuenta que Jesús estaba en una casa como esa y la multitud, diga conmigo, estaba adentro. ¿Estamos de acuerdo? Había mucha multitud, pero entre cuatro que representan los cuatro evangelios, pues eso lo voy a explicar, traían un paralítico. Y como viendo que no podían entrar por causa de la multitud, tuvieron que abrir el techo. Diga conmigo, los de la multitud no traen ningún alma nueva. Los del montón no se preocupan por las almas necesitadas para el Señor. Se acabaron los amenes. Ahora diga el que está a la par, ¿cuántos de ustedes van a tener un alma nueva a este lugar? ¿Por qué? Porque está la multitud adentro.
Pero, hermano, ellos no les gusta traer almas nuevas, sino que estaban adentro, hermano. Entonces los del montón que se quedan a la orilla, no les preocupa las almas nuevas necesitadas del Señor. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él, pero no hallarlo cómo hacerlo. ¿A causa de quién? ¿Qué hace el montón? Estorban. Ya conmigo estorba. Aleluya. Mire, qué tremendo, hermano, estorbar, hermano, a los que necesitan verdaderamente de Dios. Por eso, hermano, cuando el Señor le dice a José, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, usted sabe. Y entonces le dijeron a Josué, así como estuvo Dios con Moisés y está contigo, estaremos contigo. Y dice que le dijo a los valientes, diga conmigo, a los valientes, ayudan a sus hermanos. Diga conmigo, los valientes apoyan, ayudan, no estorban, hermano. A ver, búscamelo. Es Josué capítulo 1, como por el 12. Mire, hermano, un valiente no estorba, sino ayuda, apoya a sus hermanos, como estos 4 que ayudaron, apoyaron al paralítico y llevaron delante de la presencia del Señor. Pero por la multitud, hermano, de la gente que estaba adentro, no pudieron entrar con el paralítico. Ya lo encontraste, José capítulo 1, como por el 10, 11, 12, donde dice que da la orden Josué, que todos los valientes van a ayudar a sus hermanos. Mire, qué bonito. Entonces, fíjese qué tremendo, hermano. Dice el 14, vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestro ganado permanecerán en la tierra que Moisés os dio al otro lado del Jordán. Pero vosotros, todos los valientes guerreros, pasaréis en orden de batalla delante de vuestros hermanos y los ayudaréis. ¿Se da cuenta? Diga conmigo, los valientes no estorban. Eso sí apoyan, eso sí ayudan, como estos 4 valientes, hermano, que se atrevieron, hermano, a subir a esa casa, a abrir, hermano amado, bendito, el hoyo para que bajaran, hermano, al paralítico. Y cuando Jesús lo vio, lo diagnostica. Espiritualmente le dice, hijo, estás paralítico, estás imposibilitado por causa de tus pecados. Mire, qué tremendo, hermano. Por eso, hermano, yo le invito que estamos iniciando esta obra, vamos creciendo poco a poco. Yo no lo quiero en la orilla. Diga que está la par, no nos quieren en la orilla. Nos quieren que nos subamos a la barca y que avancemos más adelante. ¿Sí me entiende? Porque la bendición está más adentro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermano, los de la multitud no les importa a los que están necesitados del Señor. Ahora, fíjense bien. Juan capítulo 6, verso 2. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. No quiero ofender a nadie, por favor, y menos los del Face, y los que han venido aquí ya no vienen porque han sido sanados. Aleluya. ¿Qué buscan los del montón? Un beneficio de parte del Señor. Lo sanan y ya no regresó. Le arreglan el matrimonio, ya no regresaron. Como los 10 leprosos. 10 leprosos fueron sanados en el camino. Pero solamente uno regresó y era samaritano y le dio gracias al Señor por haber sido sanado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiere decir que si el Señor trae aquí, y lo decimos por fe, 100 personas, ¿verdad? Y de esas 100 personas la sana el Señor, solamente el 10% se va a quedar, porque el 10% son agradecidos del Señor. Los 90, pues no. No que, y ahora que estuve la otra semana en otra congregación que nos invitaron, del mismo ministerio, estuve predicando y pasó una hermana que me dijo, mira hermano, me van a operar de los ojos. Ya juntamos el dinero y es caro. Me van a quitar las cataratas, me van a operar. Y pues, poco a poco juntamos ese dinero. Vamos a orar, Padre. Y mira, Dios le sanó los ojos. Inmediatamente fue al baño, vio el milagro que Dios hizo. Diga conmigo, Dios hizo el milagro.
Ahí Lía habló a su hija, hija, ya nos vamos a ahorrar ese dinero porque Dios me acaba de sanar y cancela la operación porque estoy sana para la gloria de Dios. Le hablé al pastor en la semana y entre semana le digo, sí, que ahí está la hermana fiel, ahí está la hermana fiel, ahí está, mire, el agradecimiento. Pero aquí dice que le seguía una gran multitud, pues veían las señales. Entonces quiere decir que los de la multitud buscan un beneficio de parte del Señor y cuando ellos lo reciben, pues realmente no regresan, pero digo, no todos, otros sí son sanados, son restaurados, son bendecidos, prosperados, lo que usted quiera, pero ahí están ya en la casa del Señor. Pero no todos, son pocos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, fíjese bien. Fíjense bien lo que dice Mateo capítulo 4, verso 19. Y mandando a la multitud recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partiendo los panes los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Se da cuenta que solamente a los de la multitud hay que decirles cómo tienen que hacer las cosas. El discípulo no. Él ya sabe lo que tiene que hacer, pero al discípulo hay que estarle duro y duro, no dejó de congregarse como muchos tienen por costumbre, mire, véngase temprano, no llegue tarde, y bueno, hay que decirle cómo hacerle las cosas. Pero el discípulo sabe cuáles son sus obligaciones, ¿cuántos dicen amén? Pero que dice, mandando a la multitud que se recostase, que se afirmara, hermano, que se, ¿cómo se le puede decir la palabra? Se me fue ahorita, pero bueno, dice, tomando los 5 panes. Usted sabe, hermano, que Jesús vio la gran hambre de esa multitud. Diga conmigo los de la multitud. Están hambrientos de la palabra, pero no se afirman, ese es el punto. Y dice que tomó los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos, lo bendijo y partiendo los panes, ¿a quién se los dio? A los discípulos. ¿Y los discípulos? Diga conmigo, los discípulos son los primeros que reciben la bendición y la provisión de Dios. Y después, a los de la multitud. Ahora, búscame por favor, donde había unas discípulas calidad. Mujer de Chuza, María Magdalena, que dice que de su dinero aportaba para el mantenimiento de ellos. Fíjese qué tremendo, hermano, que hay buenas discípulas. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí nos damos cuenta que primeramente, hermano, el que recibe la bendición y la provisión que sale de la mano del Señor, la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces que salió de la mano de Dios, primeramente lo recibe, hermano, diga conmigo, los discípulos. Y después, los de la multitud. ¿Ya lo encontró? ¿Cómo dice? Es Lucas 8:1, dice. Y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿Se da cuenta que estas mujeres recibieron un beneficio de parte de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Y al verlo recibido, a una le echaron fuera 7 demonios, otras fueron sanadas, y de gratitud estaban con el Señor. Y después de gratitud, dice que los sostenían, hermano, de sus bienes personales. ¿Se da cuenta? Y por eso me llama la atención, hermano, que de la mano de Dios, diga conmigo, de la mano de Jesús, se multiplica todo. Cuando usted, amada hermana, hermano, usted recibe su sueldo, no se lo gasta de volada, no piensa, ay, que voy a comprar el otro, o no. Pónganlo en las manos de Jesús primero, diga conmigo, los voy a poner en las manos de Jesús, porque en las manos del Señor Jesucristo se multiplica. ¿Cuántos dicen amén? Viene la multiplicación. Entonces nos damos cuenta que en la multitud, hermano, dice, hermano, que Jesús dio la orden. Dice que, dice la escritura, que sobraron 12 cestas de pan. Y le dijo a los discípulos, recojan el pan para que no se desperdicie. Diga conmigo, los del montón desperdician el pan. No vienen al culto.
desperdician la palabra del Señor. Y solamente los discípulos, hermano, es el mandato. Recojan el pan para que no se desperdicie. Diga conmigo, los discípulos no faltan a ningún servicio. No faltan a ningún discipulado porque no les gusta desperdiciar el pan que representa la palabra del Señor. Pero los del montón, hoy vienen al culto y después ya no. Y así anda, hermano, los del montón. Pero los discípulos no desperdician ni un pedazo de pan. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la samaritana tenía un problema tremenda con una hija que estaba endemoniada y sale de Sidón y Tiro. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Y Jesús no le contestó palabra alguna. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por una necesidad? Nos ponemos en huelga de hambre, en ayunar, orar, y hacemos lo que quiera. Pero qué tremendo que Jesús no nos conteste. O solamente me pasa a mí. Y entonces, como no le contestó el Señor personalmente, fue con los discípulos a que intercedieran por ella. Entonces, ¿cuánta gente va con el pastor? Ore por mí, pastor, y esto y el otro. Y el pastor no ora por ella, porque dice, bueno, usted no es mi oveja, usted nomás viene de vez en cuando, ¿verdad? Pero lo va a intercesión para que oren por ella. Y entonces le dice, atiéndela. Pues viene gritando tras de ella y Jesús dijo, no. 2 veces no la quiso atender. Hasta cuando ella se postró, diga conmigo, se postró. Se humilló, dijo, socórreme. Cuando uno, hermano, sale del montón, sale de Sidón y Tiro, sale, hermano, de la idolatría, sale de lo que el Señor no le agrada y nos humillamos delante del Señor, es cuando el Señor empieza a dialogar con cada uno de nosotros. Socórreme, Señor. Y el Señor le dice, no está bien echar el pan de los higos a los perrillos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué le dijo ella? Sí, Señor. Aún los perrillos comen de las migajas del pan que cae de la mesa de sus amos. ¿Qué le dijo? Mira, Señor, soy una mujer gritona, aleluya. Soy una mujer que soy de Sidón y Tiro. No tengo ni pastor, no tengo ni alabanza, no tengo Biblia, no tengo dónde congregarme. Pero vengo a comerme un pedacito de pan, un pedacito de palabra, que tus hijos no van al culto, yo quiero ese pan. Y Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y en ese momento, su hija fue liberada. Mire qué tremendo. Desperdiciar el pan y que otros hermanos que ni siquiera han nacido de nuevo, gente, hermano, que ni ha buscado del Señor, pero cuando tiene una necesidad y se aferra al Señor, se lleva un milagro, hermano, que nos tocaba a nosotros. Aunque no me diga amén, a la Biblia le parece que es amén. Entonces, fíjense bien. Lucas capítulo 12, verso 1. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir, primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué hacen los de la multitud? No se ordenan, chocan entre ellos, se atropellan entre ellos, hermano. Mire qué tremendo es esto, hermano. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, subamos a la barca y pasemos al otro lado. Mientras los de la multitud se quedaron a la orilla, no quisieron entrar a la barca y Jesús los despidió. Mire, qué tremendo, hermano. Entonces aquí los de la multitud son miles, diga conmigo, son muchos. Pero mire, se reúnen, alguien dice que no, pero chocan entre ellos. No se caen bien, con todo respeto. No se llevan bien. No les parece nada lo que diga el ministro en la congregación. Y eso es bien terrible. Por eso dice, eran miles que se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a decir primeramente, ¿quién? Diga conmigo, los discípulos reciben primeramente la revelación, hermano, para que el discípulo después se lo pueda transmitir a los de la multitud.
Mire, qué terrible es esto. Ahora, fíjese. Marcos capítulo 9, verso 17. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Fíjese qué tremendo. Diga conmigo los de la multitud. Tienen problemas con los hijos o con las hijas. Se acabaron los amenes. Ay, pastor, porque mi hija no entiende, porque mi hijo no entiende, anda en malos pasos. Y la pregunta es, ¿serás del montón? ¿Serás de la multitud? Porque aquí dice que uno de la multitud fue hermano con el Señor y le dije, te traje a mi hijo que está muy malo, tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba. Diga conmigo los del montón. Se levantan y vuelven a caer en el mismo pecado. Oran por él y vuelve a caer en el mismo vicio. Oran por él, deja el vicio de tomar y vuelve a caer. Diga conmigo los del montón. Se levantan y se caen. Se levantan y se caen. Se acabaron los amenes. Y siempre se apodera y lo derriba y echa ¿qué? Entonces quiere decir que los del montón todavía echa espumarajos, grita, maldice, dice malas palabras. ¿Para qué le cuento? Diga el que está a la parte, disculpe, yo sé que usted no echa espumarajos, ¿ves? Murmura, chismea. Mire, algo que me impactó de lo que mi pastor Fernando está enseñando, algo profético sobre los profetas primarios. Y algo que me impactó me dijo eso. El profeta tiene que estar en el mismo espíritu del pastor. Mira qué bonito. Y el que está dirigiendo la alabanza tiene que estar en el mismo espíritu del pastor. Entonces dicen amén. Pero si el que profetiza, tiene sueños, tiene visiones, anda de chismoso, de lo que tú quieras, dice, eso es para pensarlo, si realmente lo que dice es de parte de Dios. Y uno se queda impactado, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí lo importante, hermano, que dice, hermano, que los del montón tienen, hermano, problemas con los hijos. Dice, y echa espumarajos, ¿y qué dice? Diga conmigo, los del montón se van enfriando, no se congregan, no oran, no toman santa cena, no leen la escritura, y se van alejando del camino del Señor. Se acabaron los amenes. Diga el que está a la par, usted tiene frío, se me hace que usted es necesario que se acerque al fuego de Dios, ¿verdad? Y dice, y se va consumiendo. Y diga a tus discípulos que lo expulsaron, no pudieron. Entonces, ¿qué quiere decir? No se enojen los hermanos que nos están viendo por el Facebook. Tienen un pastor, diga conmigo, hay un pastor. Hay una autoridad. Y si alguien llega por primera vez y le preguntan, ¿está el pastor? No está el pastor, pero aquí estoy, es igual. ¿Cómo? Espéreme tantito. Hay una autoridad y hay que sujetarse a la autoridad y decirle, ok, espérenme, ahorita le hablamos al pastor. Pero ¿cuánta gente usurpa la función pastoral? Traje a tus discípulos, amigo, para que expulsaran al demonio, ¿y qué dice? No pudieron. Y qué bonito que lo deleguen. A ver, Isaías, Rocío, a ver, Gerardo, mientras estoy ocupado, es por acá, si viene alguien que venga enfermo, endemoniado, los delego para que ustedes me apoyen y me ayuden en la obra del Señor. Diga conmigo, ya hay una delegación, hay un envío. Pero cuando usted se envía sola, ahí está el problema. Ahí está el problema. He traído, amigo, a tus discípulos que lo expulsaron y no pudieron. Pero qué bonito cuando nos envían y digan, te envío en el nombre del Señor. Entonces viene el respaldo de parte del Señor. Mire, le voy a contar algo. Y qué bueno que me escuche. Para que usted no caiga, hermano, que me ve en el Face, en el error que yo caía, ellos ya saben. Hace muchos años, uno de los primeros discipulados del ministerio donde Dios me tuvo fue la casa de usted allá en la Doctores. Y llegaba mucha gente enferma de muchos lados, las subían cargando, yo vivía en el segundo piso y bajaban caminando, bonito, se llenaba la casa.
pero yo buscaba qué hacer con esa gente. Hasta que Señor me llevó a este ministerio y el que fue mi pastor en paz descanse me dijo, voy a ir a predicar a tu casa. Ah, qué bueno. Estaba tan lleno ese lugar de enfermos, de lo que usted quiera, que casi él estaba casi en la pared ahí con la Biblia porque estaba lleno ahí, lleno. Pero había una persona que tenía su hijo que tomaba seguido y se aventaba días. Y cuando se ponía enfermo, que ya arrojaba sangre por todos lados, por la tomadera, ore por mi hijo. Y pues yo no tenía conocimiento, pues oraba por él y Dios lo sanaba. Y a los 2 meses regresaba, y era lo mismo. Pero no tenía conocimiento. Y entonces ese día se le ocurre a la señora esta llevar a su hijo enfermo, hermano. Cocido, digo crudo, bien malo. Y lo vio el pastor, que en paz descanse. Y me dice, ¿sabes qué? No quiero que ores por él. Yo dije, está viendo que se está muriendo de la cruda que está y no quiere que ore por él. Está bien. Si usted dice, terminó de predicar y me dice, ven, no ores por él. Sí, está bien, no, está bien. Pues sí me molesté un poco, dije, ¿cómo? Pero bueno, se fue. Pasaron las 11, las 12, las 1, las 2, 3 de la mañana, ore por mí, ya se ha oído toda la gente. Se había ido toda la gente, duro y duro, que le dije, bueno, ya, para que no esté molestando, vamos a orar paz, y Dios lo sana. Se fue, diga conmigo, desobedecí. Desobedecí una orden. Me dijeron que no, pues no. Al otro día, no me pude parar. 7 días enfermo. Me llevaron con médicos y me ponían unas inyecciones que llaman garamicina, no, pura gasolina, no, nada. 6 días enfermo. Diga conmigo, por desobediente. Aleluya. Y entonces supe que mi pastor en paz descanse sabía ir a descansar a Acapulco. Y dije, ¿cómo es posible que se va a Acapulco a descansar sabiendo que aquí a su hijo amado consentido, aleluya, se está entregando los tenis aquí? Yo no dormía, por el problema que tenía, no dormía. Y ese día empecé a dormir poco a poco y yo decía, ay, estoy durmiendo, ya va pasando tanto tiempo, ay, qué bueno que estoy durmiendo. Y de repente veo una luz que entra ahí en ese recámara donde estaba y pues no abrí los ojos, haga de cuenta como que si estuvieran soldando 5 soldadores de eléctrica, vi una luz y alguien puso su mano. Dice, yo soy Jesús. ¿Por qué desobedeces a tu pastor? Lo que él tenía se te pasó a ti. Oye, lo que él tenía se te pasó a ti. Pero ahorita mi ciego se está derramando por ti. Ay, que despierto. Y Dios me sanó. Como dijo el hermano aquel, Juan Gabriel, qué necesidad, ¿verdad? Pero qué bonito ser enviado. Y viene el respaldo de parte del Señor. Y de ahí entendí sujeción, obediencia, y que a uno le envíen para que Dios nos respalde. Pero aquí dice, maestro, te traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo y siempre se apodera de él. Miren los de la multitud, el enemigo, hermano, hace mella de la gente, con pobreza, con escasez, con miseria, con enfermedades, con un montón de cosas, hermano. Y siempre que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes, se va consumiendo, secando. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran y no pudieron. ¿Cómo van a poder si no fueran enviados? Poquitos aménes. Y entonces en privado dijeron, Señor, ¿por qué no pusimos? Y el Señor, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo podré soportarlos? Trae para acá el chamaco y reprende el temor y se va. Y en privado, nosotros, ¿por qué no pudimos por vuestra poca fe? Ya conmigo, el demonio sale por fe, en el nombre del Señor, punto. Porque este género no sale. ¿Qué género? Género de fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante, hermano, que los de la multitud no le gustan sujetarse, pero los discípulos sí. Ahora, Juan capítulo 19, verso 25. ¿Cuánto tiempo llevamos? Regálenme un vasito de agua, no sean malditos, por favor. Aleluya. ¿Estamos contentos, hermanos amados? Aleluya. Por eso tenemos que avanzar.
Tenemos que avanzar, hermanos, no quedarnos estancados ahí. Juan capítulo 19, verso 25. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Diga conmigo, un discípulo siempre está cerca de su maestro. A pesar de los sufrimientos que estaba pasando el Señor en la cruz, el discípulo Juan estaba pegado en la cruz. Los del montón, ¿no? ¿Dónde estaba Bartimeo? ¿Dónde estaban los leprosos? ¿Dónde estaban los paralíticos? ¿Dónde estaba la multitud que alimentó el Señor? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Pero solamente Juan estaba pegado a la cruz de su maestro. Por eso dice 1 Corintios 1:18, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la palabra de la cruz? ¿Qué es locura para el mundo? Y es poder de Dios para nosotros. Si usted ve el libro de Mateo, no lo dice. Si usted ve el libro de Marcos, no lo dice. Si usted ve el libro de Lucas, no lo dice. Lo dice Juan, porque Juan estaba pegado, hermano, en la cruz. Oyó cuando dijo, consumado es. Esa es la palabra de la cruz. Gracias, hijo. El consumado es. Ya pagué, ya no debes nada. Ya derramé mi sangre preciosa en la cruz del Calvario. Pero vea, hermano, ¿dónde está la multitud que recibieron beneficios de parte del Señor? Dice que había mujeres de lejos viendo al Señor. Hay iglesias del último tiempo que solamente ven el cuerpo de Cristo de lejos, pero no tienen un acercamiento. Pero Juan estaba cerca de su maestro. Nunca lo abandonó. El discípulo nunca abandona a su maestro. En las buenas y en las malas está ahí el discípulo, pegado ahí. ¿Cuántos dicen? Hechos 11:29. Le vamos a seguir estos domingos. Esta es una serie que Dios me dio hace años y vamos a seguir. ¿Cómo dice? Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Diga conmigo, el discípulo, ofrenda y diezmo. Los del montón, no. Esos, a ver cuánto le doy al Señor. Pero ellos apoyan en la obra del Señor. Los discípulos, conforme lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que estaban necesitados. Mire, qué tremendo. Diga conmigo, un discípulo sabe despojarse. Usted ve el discípulo, hermano, Bernabé. Bernabé dice que Bernabé era hijo de consolación. Y como Bernabé tenía, hermano amado, un campo, lo vendió. Y el precio fue y lo trajo, hermano, a los pies de los discípulos, reconociendo la autoridad que Dios había puesto en la iglesia de Antioquía. Y por eso usted ve Hechos capítulo 13, viene el Espíritu Santo y le dice, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Entonces, ¿por qué llamaron a Bernabé? Porque él sabía despojarse y amaba la obra de Dios y no le importaba, hermano, lo que él tenía que despojarse. Mire qué bonito. Y dice, hermano, que cuando dice la Escritura, que cuando Pablo es convertido, dice que los discípulos, diga conmigo, los discípulos le tenían miedo. Entonces quiere decir que hay discípulos miedosos, no creyendo que Pablo ha sido convertido. ¿Y a quién cree que enviaron por el Pablo? A Bernabé. Imagínense, estaba el Pablo, ay, yo no sé para qué me salvaste, Señor. El Pedro me corre, el Jacob me corre, nadie me quiere. Y llegó el Bernabé. Hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado por ti. Aleluya. Y se lo lleva a los discípulos y se les presenta a su perseguidor. Quiere decir que Bernabé creía en los nuevos convertidos, como haya sido. Y luego dice que Bernabé era
varón bueno, diga conmigo, varón bueno, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Mire qué hermoso. Y luego dice que Agabo dijo que iba a haber hambre en la tierra, el profeta Agabo iba a haber hambre en la tierra, y ese hambre ocurrió. Y mandaron a Bernabé, hermano, contribución, con despensa, estoy parafraseando, hermano, con alimento, estoy parafraseando, para apoyar a la gente necesitada de parte del Señor. ¿Y sabe qué ministerio le dieron a Bernabé? Gálatas 2:4, Gálatas 3:1, perdón, se me fue, o 3:9, algo así. Mire qué ministerio, hermano. Sale de que era un varón de Chipre, levita natural. Mire, qué ministerio le dieron. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Se da cuenta? Estaba Pedro, Juan y Jacob, que eran considerados como columnas de la iglesia. Nos dieron la mano de compañerismo a Bernabé y a Pablo, diga conmigo, un apostolado. Pero si queremos los mejores dones y queremos, hermanos, salir de la multitud, número uno, reconocer cada gracia que Dios le ha repartido a cada uno de la gente que Dios ha levantado. Y ese es el problema, que la gente no reconoce la gracia que le ha dado al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y maestro. Reconocer la gracia, hermano, y darnos la mano de compañerismo como pastores, como profetas, como evangelistas, hermano, como maestros, hermano. Pero la gente no se da la mano, porque entre samaritanos y judíos no se llevaban, y ese es el problema. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 21. Ya vamos terminando. Amén, amén. Y después vamos a ver algunos discípulos. Ahorita les vamos a seguir. ¿Cómo dice? Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Hermano, usted regaña a uno del monte y no regresa a la iglesia. De mejores iglesias me han corrido. Pero el discípulo acepta la exhortación o la llamada de atención si está cometiendo errores. Pero si no está cometiendo errores, ¿qué le van a decir? Pero los del montón, hermano, llámenle la atención a uno, hermano. Ya no regresa. Ya no regresa, hermano. Eso sí se lo cuento. Por eso aquel le dijo, el Señor le dijo a la mujer, 5 maridos has tenido y el que tienes no es. Y la gente, hermanos, del montón que anda de congregación y congregación, de pastor con pastor, ya ha pasado un montón de pastores, va a decir, 5 pastores has tenido. Y el que tienes tampoco es, porque al otro le vas a tocar el abandonado. Ese es el punto. Amén. Ahora, déjenme, me estoy brincando algo importante. Ahora, Mateo 13:52. Mateo 13:52. Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos. ¿Quién es un convertido? Un discípulo. No cualquiera. Estoy convertido. Que se vea que eres un discípulo, eres hermano. Un convertido en el Señor es un discípulo. Estoy convertido. Ahora por ya se convirtió, a saber si es discípulo o es del montón. Aquí está diciendo claramente que un convertido que ya nació de nuevo, como ¿cómo se llama el que le llegó en la noche? Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo. Nicodemo dice que fue discípulo de Jesús, a escondidas, pero fue discípulo. José de Arimatea fue un buen discípulo. Pero aquí dice que un convertido es un discípulo. Miren, espérenme tantito. Vamos a ver. Y aquí vamos a parar. Tipos de discípulos. Juan capítulo 9, verso 28. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Quiénes son los discípulos de Moisés, hermano?
Los broncudos, las broncudas que todavía insultan, hermano, a sus hermanos en Cristo. Aquí dice, entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre. Diga conmigo, los discípulos de Moisés no reconocen autoridad. ¿Quién es ese pastor? A saber quién es. Tribito. Viene de Chimalcán y Anés, ¿qué viene a hacer aquí a Coajimalpa? Y qué terrible, hermano. Se acabaron los amenes, hermano. Entonces los discípulos le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre. Pero nosotros somos, ¿qué? Ignoran quién es el Señor Jesús. Yo sé que usted no echa pleito, ¿verdad? Mire, ¿qué más hacen ellos? Y te voy terminando con esto, para seguir el otro domingo. ¿Cómo dice? Y le maldijeron y le dijeron, tú seas su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. ¿Qué hacen? Broncudos, ignorantes, no respetan la autoridad y todavía maldicen. Echan espumarajos. Mire qué tremendo, hermano. Diga el que está a la par, hay que bogar adentro. Avancemos, hermano. Porque cuánta gente tiene años en las congregaciones, ahí están. Y no son capaces, usted ya está bueno para mandarle a tal obra, órale, y ahora le digo, no, ¿para qué los quiero aquí, hermano? Lo vamos a preparar, lo vamos a poner bonito ahí. Pues váyase de pastores. Porque a uno los mandaron a echar la red, a otros remendar la red, otros a lavar la red y otros a arrastrar la red. ¿Qué le mandaron a hacer, hermano? A mí me mandaron a qué? A remendar, a discipular. Si estamos remendando y vienen los peces, no se van. No se van los peces porque está la red remendada. Pero una red que no está remendada, se convirtieron, cuando salimos a evangelizar como 20, se los trae y como no está remendada, pues se le va. ¿Dónde está? Y le maldijeron, dijeron, tú seas un discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que a Moisés Habló Dios. pues solamente piensan que Dios les habla a ellos y nosotros qué. Diga conmigo, Dios nos habla a todos, hermano, en sueños, en visión nocturna. Cuando el hombre cae sobre el lecho, entonces el Señor abre nuestro oído y nos da su consejo. Amén. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas no sabemos de dónde es. Diga conmigo, de Chimalhuacán. Tú no soy de Santa Julia. Le respondió aquel hombre y le dijo, por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Diga conmigo, un enviado de Dios te abre los ojos, no te deja ciego. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, papito lindo, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a salir de la multitud. No nos queremos quedar en la orilla, Señor amado, sino subirnos a la barca contigo, Señor, para que tú nos digas, boga mar adentro, pasemos al otro lado. Queremos avanzar, Señor, en este camino precioso, sabiendo que tú vienes, Señor, que cuando tú vengas, no nos halles en la orilla, sino nos halles dentro de la barca con tu Hijo amado. Estamos avanzando en este precioso evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dividirnos, Señor, sino tener unidad cada uno de nosotros, tener comunión unos con otros y vernos en esta congregación que tú has levantado como una familia, Señor, entre nosotros. En el nombre de Jesús, que tú derrames, Señor, los dones que tienes preparado para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, añada a este lugar a los que han de ser salvos. Porque está escrito, Padre, que el crecimiento tú lo das, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Que tú traigas, Señor, ovejas lastimadas, pierniquebradas, heridas, que no tengan dónde congregarse, que tú seas Espíritu Santo que las convenza, no nosotros, Señor, que nadie venga a la fuerza, sino que tú las traigas, Señor, con un propósito definido, Padre, en el nombre de Jesús, que nunca nos falte el agua de tu palabra en este lugar, Padre,
Que nunca se aparte, Señor, ese fuego precioso de tu presencia en este lugar. Que tu gloria preciosa siempre se derrame en cada servicio. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Que tú bendigas este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Y que bendigas cada congregación que nos están viendo por estos medios. Cada ministro, cada apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cada anciano, cada servidor. Y que tú bendigas las congregaciones que están aquí alrededor de esta congregación aquí en Coajimalpa, Señor. A todos los pastores, que haya la unidad, el amor, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Vamos a recoger la ofrenda.